Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del Café Científico. Les pedimos disculpas por la demora, tuvimos un par de inconvenientes. Bueno, en esta oportunidad nos visita el ingeniero Sebastián Teitelman, que es director de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL y es encargado del Laboratorio de Innovación en Videojuegos. En esta oportunidad nos va a hablar sobre cómo es innovar en videojuegos y los llamados videojuegos serios. Sebastián va a hacer una presentación y después vamos a dejar abierto el espacio para que le hagan preguntas a él, que él va a responder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe por esta invitación y espero que la misma sea de agrado de todos. Cuando hablamos de innovación en videojuegos, podría haber arrancado la presentación haciendo una definición formal de qué es innovar, de sus clasificaciones y demás, pero en vez de eso preferí asociar esto con lo que es videojuegos. Yo les voy a contar qué es para mí innovación en videojuegos o a qué asocio yo a la temática de innovación. Esto tiene que ver con cosas que pasan diariamente, cosas que vemos en los medios, cosas que utilizamos y que no nos damos cuenta que, a pesar de ser unas pequeñas innovaciones, son realmente interesantes de observar y estudiar. Como por ejemplo, del lado de la publicidad, donde la innovación puede estar en este caso en una nueva forma y simple de concientizar a la gente por la problemática de la deforestación, en este caso a través de una ONG. O una publicidad de una cámara Nikon, que trata de una forma creativa, innovadora, mostrar cuáles son las ventajas de su detección, de su sistema de detección de caras. O, por qué no, una publicidad de pastas utilizando lugares no convencionales. Todas estas cosas, como por ejemplo la reutilización de valijas viejas para crear muebles, son cosas que yo asocio con la temática de videojuegos. Ya vamos a ver por qué. Esto para mí también es innovación. Utilizar un piano roto, ¿sí?, abandonado, y crear algo nuevo a partir de ello. O nuevas formas de arte callejero, ¿sí?, que últimamente están muy en boga. O cosas realmente mucho más interesantes, como por ejemplo un dispositivo que a primera vista pareciera muy simple, pero que realmente tiene el potencial para cambiar la vida de toda una generación. Esta suerte de maceta que se llama Grassy's Waterbox permite aprovechar la humedad que existe en cualquier ambiente, sea un desierto o lugares mucho más fríos, y a partir del mismo lograr crear plantas o cultivos. O en algo que es mucho más cercano a nosotros, ¿sí?, en nuestras casas, como nuevas formas de presentar y utilizar los saquitos de té. O algo más entretenido aún, o no, ¿sí?, un tenedor que no nos deja mentir en la cantidad de comida que ingerimos diariamente. Como ven acá, la idea es ser diferente. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy con la temática de videojuegos. Ustedes saben que los videojuegos despiertan pasiones en todos, en los gamers, en los desarrolladores. Y hablar de innovación a priori no parece algo sencillo en el tema de videojuegos. Pareciera que está todo inventado, o que no hay mucho más por hacer, o que todo pasa por el entretenimiento, por lo lúdico. Volviendo a la pregunta, ¿qué es innovación en videojuegos? Cuando hace algunos años empecé a preguntarme esto, lo que empecé a hacer, en definitiva, es un recorrido exploratorio por lo que yo considero que es una industria mágica y maravillosa, realmente. Como se darán cuenta, soy un gamer. Me crié en los años 80 con los videojuegos, con los fichines, así que soy, yo creo, la primera generación realmente nacida con los videojuegos.
A partir de este recorrido exploratorio, me encontré con una cuestión, que es que este recorrido que quería hacer, si yo quería hablar de innovación, tenía que hacer un constante ida y vuelta entre las innovaciones pasadas, lo que pasa ahora y lo que a priori puede ser las especulaciones sobre lo que puede acontecer en el futuro. Porque es imposible hablar de innovación en videojuegos si no nos referimos a innovaciones que ya han sucedido. Aunque estamos hablando de cosas que sucedieron hace pocas décadas nomás. A partir de este recorrido exploratorio encontré que hay 10 puntos para clasificar un poco la innovación en videojuegos, y eso es lo que hoy les voy a resumir a ustedes. El primer punto desde donde yo entiendo que viene la innovación en videojuegos es, lógicamente, desde la tecnología. Todos conocemos esto, pero esto cambió realmente la cara de la industria de los videojuegos. La aparición de los dispositivos móviles, en particular de los smartphones, de las tablets, creó todo un nuevo mercado para el desarrollo de videojuegos que antes no existía y que no se veía y que iba a tener tanta explosión, tanto potencial. Luego de esto, al lado de esto, empiezan a aparecer una serie de lo que nosotros denominamos gadgets, ¿sí? Los gadgets son suerte de dispositivos electrónicos novedosos. Y fíjense, este dispositivo en particular que permite que una tablet se convierta en una nueva máquina de fichines, como la que jugábamos en los años 80. Es lógicamente un dispositivo que cualquiera que nos hayamos criado en los 80 no lo dejaríamos pasar. Las nuevas formas de controlar los videojuegos, ¿sí? Pasamos del joystick tradicional a innumerables dispositivos que permiten mejorar la experiencia de juego, ¿sí? Como esto que ya no es tan nuevo, como son, por ejemplo, las guitarras o los suertes de dispositivos que simulan otros instrumentos y permiten armar en nuestra propia casa una suerte de banda de rock y poder entretenernos con nuestros amigos. O dispositivos que permiten utilizar en forma mucho más activa nuestro cuerpo, ¿sí? Donde un claro ejemplo de su aplicación es en los videojuegos deportivos, por ejemplo. O directamente, dispositivos que nos permiten que el único control de los juegos sea nuestro cuerpo. Ya no hay más joystick, no hay controles en la mano, nada, nuestro cuerpo. Por ejemplo, con el Kinect. Hoy, con dispositivos como este, la experiencia de juego puede ser potenciada y llevada por fuera de las pantallas del televisor tradicional, ¿sí? Dispositivos que complementan la experiencia o que permiten llevarla a lugares no vistos o no tradicionales. Por ejemplo, he visto que en algunas series nuevas de televisión, algunos dispositivos, como por ejemplo las tablets, mientras estás viendo la serie, te brindan información sobre lo que está pasando, sobre los personajes, o te dan algún juego en las propagandas. Todo muy interesante para ampliar lo que yo digo que es la experiencia de juego. O la posibilidad de jugar desde la nube, como le decimos, desde Internet. Este tipo de sistemas, conocidos como cloud gaming, permite que cualquiera de nosotros pueda jugar con los videojuegos de última generación sin necesariamente tener la última consola o demás. Con tener una conexión a Internet y podemos adquirir estos servicios y probar estos juegos desde nuestra casa sin, como decía antes, contar con estas últimas tecnologías que en muchos casos no son tan accesibles. Lo que les voy a mostrar ahora, digo el futuro. En realidad no es el futuro. Las cosas que les voy a mostrar a continuación están a pocas semanas de salir, a un par de meses de salir en algunos casos, y tienen el potencial de revolucionar toda la industria de videojuegos. Como por ejemplo el Oculus Rift. El Oculus Rift
por fin parece, por lo que se está viendo y todas las pruebas que se han hecho, que aquella famosa promesa que comenzó en los años 90 de la realidad virtual, al fin se va a hacer realidad. Por fin, de una vez por todas, vamos a poder tener en nuestras casas un dispositivo que nos permita ingresar en estos mundos 3D que hasta ahora solamente hemos visto en las pantallas. Un pequeño ejemplo de una experiencia con una mujer de 90 años en esta experiencia. Is it too big for your head? I'm holding it tight. What do you? Oh, She's good. Did you get the picture of her doing that? Como ven, está I'm taking a experimentando video. con este This is going on dispositivo. YouTube. Man, Las reacciones son realmente increíbles. Sissy, what do you think? it's so real. And it's a picture in here, huh? Yeah, Oh, Lordy. that's pretty cool, right? It sure is. And you know what? Is it my eyes or are the leaves blowing in They're the wind? blowing. You're right. You see it. Oh, man. Son todas expresiones de aquellos que no entiendan cool inglés, is that? expresiones de Do you asombro. want to see the ocean? O también tenemos el Illumi Room, que está a punto de salir por la empresa Microsoft, seguramente algunas semanas después de su nueva consola de videojuegos, la Xbox 720, o no sé qué nombre tendrá finalmente. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Es una caja que se conecta frente al televisor y amplía el límite del televisor, proyectando imágenes en el ambiente que lo rodea, ¿sí? Por lo cual la experiencia se hace realmente mucho más interesante. Imagínense el potencial de esto en nuestras casas. O la realidad aumentada, que no es algo tan nuevo, pero puede ser llevada a nuevos niveles. Imagínense este tipo de experiencias, qué significa poder vivir esto en la calle, en nuestro patio, en nuestras casas. Son cosas, nuevamente, que digo, que no es que están lejanas, ya están casi disponibles. En pocos meses vamos a, si Dios quiere, poderlas probar y en otros países tal vez adquirirlas. Y finalmente algo que ya estamos viendo, que es la capacidad gráfica a nivel de hardware y software, pero para videojuegos, llevada a unos niveles y extremos impensados. Esto que están viendo es una animación. Yogurt parfait, and the whole parfait was fruit. Frozen fruit. There's no yogurt. It's supposed to be half fruit and half yogurt. The whole thing is frozen fruit. Este motor es de la empresa Activision, que es una empresa que tiene muchísimos años en la industria de videojuegos. Nosotros le llamamos motores gráficos. O algo todavía mucho más interesante, que es lo que se conoce como neurogaming. El neurogaming son dispositivos que permiten reconocer las señales cerebrales, ampliando las formas de controlar un videojuego. Ustedes imagínense un videojuego que capta nuestras sensaciones, nuestras emociones mientras estamos jugando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría con un juego de terror, como un survival horror, con este tipo de juegos, si pudiera detectar este tipo de cosas? O fíjense en este caso, aplicada esta tecnología en medicina, ¿sí? Este paciente o esta persona está jugando con su mente, con sus pensamientos. Esto es una investigación en una universidad norteamericana. Ellos en particular están viendo los efectos de este tipo de tecnología en aquellos pacientes con discapacidades motoras. This research could lead to a new approach to treating a damaged or diseased nervous system. A lot of solutions have been biological. People have often talked about stem cells. Otro punto, desde el negocio. El negocio de los videojuegos hoy mueve más dinero que
el cine y la música, ¿sí? Industrias que son mucho más tradicionales. En este interesante escenario del tema de los negocios, resulta interesante pensar cómo se puede innovar, pero desde el negocio, ¿sí? ¿Qué nuevas formas hay de financiar proyectos, de generar negocios, de monetizar los videojuegos? Y esta es una idea que yo traigo del management. Existe una teoría que se llama la teoría del océano azul. Básicamente esta teoría dice que en la industria, en el mercado actual, las empresas compiten muchas veces en forma sangrienta, como lo dicen los autores, por una pequeña porción de mercado. Entonces ellos plantean que el éxito en realidad está en buscar mercados no explorados, ¿sí? Mercados donde todavía no ha llegado la competencia. Son los océanos azules, ¿sí? Y esto que hablamos de océano azul no es ni más ni menos que innovación. Muchos de los que estamos acá somos gamers. Nos gusta jugar, nos gusta divertirnos con los videojuegos. Pero tal vez tengamos aquella chispita de pegar el salto y convertirnos en desarrolladores, ¿sí? Por supuesto, lo primero que tienen formarse en nuestra carrera, que ya les voy a hablar dentro de un ratito. Pero otro de los puntos es cómo financiar nuestros proyectos. Y lo interesante es que para la temática de videojuegos existen unas nuevas formas de financiar estos desarrollos. Uno de ellos, y muy interesante, es Kickstarter. Kickstarter es un modelo que es conocido como financiación en masa, se llama. Financiación en masa. Básicamente la idea es que vos posteás tu proyecto, ¿sí? Subís tu proyecto, tu video, tu idea de videojuego, y gente de todo el mundo patrocina o dona dinero para tu videojuego. Esa donación puede ser $1, puede ser varios cientos de dólares. Y fíjense que no estoy hablando de inversión. Ellos no hacen una inversión. Ellos están haciendo una donación o una suerte de patrocinio, ¿sí? Vos a cambio de eso podés ofrecer el producto terminado o algunas cosas que lo hagan un poco más atractivo. Es un modelo que está siendo muy exitoso, aunque aclaro que si alguno de Argentina lo quiere hacer va a tener que buscar un socio en el exterior, porque de momento, por lo que hemos estado viendo, no acepta proyectos que sean totalmente desde Argentina. Entonces, en este caso, habrá que buscar algún socio en el exterior o demás para realizarlo. Indiegogo sigue el mismo modelo que Kickstarter, pero es específico para desarrolladores independientes. Entonces, esto lo hace mucho más interesante para los desarrolladores de videojuegos como los que existen en Argentina. Particularmente, la gente que soporta estos proyectos es muy especial y enseguida detecta videojuegos que son creativos, innovadores, y los apoya, aunque a priori pareciera que no tengan algún tipo de esperanza de ser un buen negocio. El de abajo, Indie Fund, es específico para videojuegos y en realidad es un fondo de inversión. Es un fondo de inversión con capital de algunos de los desarrolladores independientes de videojuegos más exitosos del mundo. Uno más nuestro, que ya tiene algunos años también, que es el Fonsoft. El Fonsoft es un programa del gobierno nacional que permite financiar proyectos vinculados con el software, pero a través de la otorgación de subsidios o ANRs. Lo interesante del Fonsoft es que entre sus líneas principales tiene a los videojuegos. Entonces, uno que pudiera pensar, uy, yo quiero hacer un videojuego, me lo van a aceptar, les parecerá que es poco serio. No, ustedes lean las líneas
y van a ver que específicamente dice que los videojuegos es una de las líneas a financiar por este programa. Nuevas formas de monetizar los videojuegos. Me puse a buscar esto y encontré formas creativas e innovadoras que salen del esquema clásico de la venta de licencias, ¿sí? De licencias de uso, ¿sí? La compra de licencias de uso. Todo esto que están viendo acá son todas nuevas formas de financiar proyectos de obtener dinero con videojuegos. Algunos son realmente muy interesantes, como por ejemplo, había uno creo que Skill Based Progressive Jackpots, algunos que están relacionados con apuestas. Muchos de los que estamos acá hemos jugado juegos de lucha, ¿no? Bueno, ahora resulta que hay alguna gente que ha encontrado que hay una forma de ganar dinero con esto. Básicamente organizan luchas virtuales mediante apuestas. Apuestas que pueden ser ficticias, con dinero virtual, digamos, o con dinero en efectivo. Uno pone dinero, apuesta un dinero y lucha contra otro jugador. El que está en el medio se queda con una porción de este negocio. Y bueno, una cosa creativa que encontré, más allá de que a algunos les parecerá no del todo ética, si se quiere decir. Pero hay un montón de formas de ganar dinero con los videojuegos. Y esto también ha ayudado mucho a combatir la piratería. Hasta hace unos años, adquirir videojuegos era algo difícil en Argentina y caro. Hoy para principalmente las consolas de última generación todavía sigue siendo caro. Pero nosotros para nuestros dispositivos móviles, para la computadora, podemos comprar videojuegos por muy poco dinero. Y esto realmente ha servido de mucho para combatir la piratería y al mismo tiempo lograr que haya un crecimiento en la industria donde desarrolladores independientes, grupos de desarrolladores pequeños o simplemente un único programador de videojuegos trabajando desde su casa tenga muchas oportunidades de obtener dinero. Por ejemplo, son las famosas plataformas de distribución. Cualquiera de nosotros podría desarrollar un videojuego y en forma muy sencilla subirla a alguna de estas plataformas y automáticamente comercializar el videojuego en todo el mundo. O algo más interesante como este caso que es el de Humble Indie Bundle. Este es una venta de juegos. En realidad no es una venta. Vos, cada tanto sale este programa y vos elegís cuánto pagar. ¿Sí? Te ponen 5 o más videojuegos y vos decidís cuánto querés pagar por esos videojuegos. Puede ser centavos de dólar, puede ser varios cientos de dólares. Y esto tiene como fin la caridad. O sea, atrás de este programa hay un fin benéfico. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y en qué les sirve a los desarrolladores? A los desarrolladores les sirve porque este tipo de programas de venta o demás son muy exitosos cuando salen, entonces sirven para, si bien a lo mejor el desarrollador no va a obtener dinero, pero le sirve para mostrarse, para dar a conocer el producto. Esto dura algunos pocos días, uno ingresa, se la compra, después se termina y estos productos vuelven a monetizarse o a venderse en formas tradicionales. Mencionábamos antes el tema de la piratería. Entonces, la pregunta es, ¿existen formas innovadoras de combatir la piratería? Y bueno, gracias a mis alumnos de Ingeniería Informática de la materia de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, me compartieron este caso que es muy interesante y es de los últimos días. Este es un videojuego que se llama Game Dev, que es básicamente un simulador de un estudio de videojuegos. ¿Sí? La idea de este juego es que vos ganes dinero con tu empresa, que hagas crecer tu empresa de desarrolladora de videojuegos y ganes. ¿Qué hizo esta gente? Al ver que empezaban a tener problemas con la piratería, que su juego se estaba compartiendo en estas redes piratas, ellos mismos subieron el juego a estas redes piratas, lo subieron para que esté libre, gratuito, pero con una trampa. Resulta ser que si vos bajás este juego y te pones a jugarlo, al poco tiempo de que lo empezás a jugar, te aparece un cartel
que dice que entraste en bancarrota porque tu juego fue pirateado. Una forma muy interesante de concientizar a toda la gente que se lo bajó gratuitamente de cuáles son los problemas vinculados con la piratería. En tercer punto, desde la aplicación. Y acá es donde nos empezamos a poner un poco más serios en lo que tiene que ver con los videojuegos. Estamos hablando de videojuegos desarrollados para entrenar, para capacitar, para simular, para publicitar o para transmitir mensajes de concientización en temas sensibles para la humanidad. En este caso tenemos un videojuego para entrenar a paramédicos y médicos en la atención de emergencias. Fíjense que al principio lo que estoy haciendo es configurar cuál va a ser el escenario para el entrenamiento, el escenario del tipo de emergencia que se va a atender. Y a partir de ahí comienza la experiencia. Desde la llegada de la ambulancia, y fíjense que todo está desde cómo Buongiorno, realizar sono la un'infermiera comunicación del con el 118. paciente y los familiares, Come está si todo chiama? pensado. E cosa è successo oggi? Mi chiamo Corrado. Sto male, faccio fatica a parlare, a respirare. Fíjense cómo va verificando el tema de los síntomas para ver después el tema de la atención. Bueno, es un caso muy interesante. O algo también muy bueno como por ejemplo el entrenamiento a los guardiacárcelers. ¿Sí? Esto es un videojuego en particular que ganó un premio como mejor videojuego serio hace poco tiempo. ¿Sí? Es todo lo que tiene que ver con la gestión de las cárceles y también cómo tienen que actuar los guardiacárceles. O un videojuego que fomenta el emprendedurismo con fines ecológicos o ecológicamente responsable. ¿Sí? Este es un videojuego brasilero. Este es un muy buen caso. Como sabrán, Disney tiene en Francia un parque temático. Bueno, resulta ser que desde que lo inauguraron al parque temático fue virtualmente un fracaso. No está teniendo éxito o no tenía éxito. Lograban que poca gente vaya, a pesar de que tenía el mismo nivel que los parques temáticos de Los Ángeles o de Orlando. Entonces, ¿qué hizo esta gente de Disney? Creó un videojuego para entrenar a los agentes de venta de todo el mundo. Y, según lo que cuentan ellos, lograron cambiar o están cambiando un poco la forma de venta de estos paquetes para el parque temático y haciéndolo un poco más viable. Esto es controversial, por cierto, pero hay muchas aplicaciones de simulación militares que lo que tienen es intentar aprovechar las ventajas de los videojuegos como forma de aprendizaje. Ustedes sabrán que existen los simuladores, pero yo estoy hablando de videojuegos serios, aplicados en simulación. Hay una diferencia. La diferencia está en que el entretenimiento, estos videojuegos tienen un poco de entretenimiento para captar lo que tiene que ver con las ventajas del uso de los videojuegos. Cuando uno experimenta con un videojuego, cuando uno está viviendo un videojuego, sobre todo si con el tema de la repetición, que vamos a ver dentro de unos minutos, cuando repite, cuando uno juega muchas veces, el videojuego se transforma o el personaje que manejas se transforma en una especie de extensión de tu cuerpo. Es como aprender a andar en bicicleta. ¿Sí? Es desde ese punto que están tratando de utilizar las aplicaciones de simulación. Pero también existen videojuegos aplicados en el ámbito de concientización. Gonzalo Frasca, que está ahí abajo su foto, es un desarrollador uruguayo que también es columnista de la CNN,
que desarrolló este videojuego muy controversial, por cierto, que se llama Septiembre 12. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Básicamente, vos tenés que bombardear un campamento terrorista sin matar civiles. Eso es lo que tenés que hacer. Bombardear un campamento terrorista sin matar civiles. El que lo comienza a jugar, muy rápidamente se da cuenta que es imposible. No hay forma de bombardear en forma exitosa un campamento terrorista sin matar civiles. ¿Y qué es lo que pasa? Tirás las bombas, mueren los terroristas, pero también mueren algunos civiles. Y cuando mueren algunos civiles, vienen los familiares, ven el cadáver y se transforman en terroristas. Es controversial, pero yo creo que cumple con su cometido, cumple con el objetivo que se planteó Gonzalo Frasca. Este es un videojuego todavía un poco más fuerte que se llama Darfur is Dying. Este es un videojuego serio, muy conocido, que ganó varios premios por acción activista pacifista, ¿sí? Por la paz. Lo que trata de hacer es concientizar a la gente sobre lo que está pasando en el sur de Sudán, ¿sí? En este caso, bueno, hay muchos campamentos de refugiados, pero que están en el medio del desierto. Entonces, una de las cosas que vivís en tu juego es tener que ir a buscar agua. Tenés que caminar 2 kilómetros para buscar agua. Pero además de eso, el problema es que tenés que sobrevivir a los ataques de estos grupos paramilitares que están todo el tiempo. Es un videojuego muy fuerte, pero también yo creo que logra su cometido, que es el tema de la concientización. Este videojuego se llama Dreams of Your Life. Yo creo que más que un videojuego es una experiencia inmersiva, digo yo. Surgió para acompañar un documental y está basado en la vida de una mujer que se llama Joyce Vincent, que en el año 2003 fue encontrada en su departamento de Estados Unidos, muerta, pero había fallecido 3 años antes. A ver si se entiende, ¿sí? Es decir, se la encontró sola, muerta, después de 3 años de haber fallecido. Entonces, la idea de este juego es hacernos reflexionar sobre el tema de la soledad, sobre el tema de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones sociales. Es realmente una experiencia muy interesante. Dysphoria es un videojuego que es realmente también controversial. Su desarrolladora se llama tiene un seudónimo que es Ontipixelante, Tía Pixelante, y lo que trató de hacer con su videojuego es hacer sentir a los jugadores, o hacer vivir, o hacerle pasar de alguna forma por la experiencia que vivió esta desarrolladora cuando cambió de sexo. Es un videojuego que ganó muchos premios, también en muchos premios en el mundo de los desarrolladores independientes. Es un videojuego gráficamente y en la mecánica de sí mismo es muy simple, pero yo creo que cuando lo juegan se van a dar cuenta del mensaje que quiso transmitir su desarrolladora. Acá trata de transmitir el mensaje de que las feministas no la aceptan como mujer. Sus problemas con la ropa de mujer. Todos le llaman señor. Dice que afeitarse le resulta humillante. Cada vez que entra al baño de mujeres se siente un espía. Bueno, y así va pasando por cada una de las experiencias.
que trata de alguna forma transmitir a los jugadores. Esta es una noticia mucho más reciente que tiene que ver con que los videojuegos podrían frenar el deterioro mental que llega con la edad. La noticia habla de que si las personas a partir de los 50 años empiezan a probar juegos principalmente de ingenio, videojuegos de ingenio, esta investigación comprobó de que puede frenar el deterioro mental natural que pasa con los años. Edutainment. Yo hablo de edutainment en vez de videojuegos educativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Hay muchas experiencias en videojuegos educativos que en realidad lo único que hacen es convertir la experiencia de la carpeta, de los ejercicios que uno hace en la clase presencial, en una cuestión digitalizada. Y eso para mí no es un videojuego. ¿Sí? Esto es un pensamiento mío, por supuesto, pero esto es lo que pasa hoy en las clases de todas las escuelas. Seguimos estando en un modelo que tiene más de 100 años en la cuestión pedagógica. Y esto es lo que uno entra a una clase y es lo que ve, ¿sí? Es lo que pasa. Ahora, este es el nivel de atención de un niño cuando está con un videojuego. Entonces, si yo antes de empezar esta presentación, yo les hubiera mostrado, les hubiera dicho que tengo una herramienta educativa que logra todas estas cosas. Resolución de problemas, a más desafíos, más diversión, experimentación. La repetición en los juegos genera habilidades, genera autoconfianza, permite la interacción social, juegos de roles. Explorar es parte de la diversión y que es entretenido. Si antes les hubiera dicho que contaba con esta herramienta, realmente se hubieran sorprendido. Bueno, esto es lo que pasa con los videojuegos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos de alguna forma trasladar toda experiencia de los videojuegos en verdaderos videojuegos educativos? Les voy a mostrar rápidamente un video que es un videojuego para enseñar a los niños matemáticas. Creo que está bastante más cerca de lo que yo considero que debería ser un videojuego educativo. Hasta ahora parece un videojuego tradicional, pero vamos a ver qué es lo que pasa con las matemáticas en este juego. Y acá empieza. Todos problemas matemáticos. Siempre problemas de suma y resta. Bueno, el juego también tiene cuestiones vinculadas con la geometría, en distintos niveles, trabajo con fracciones, un montón de cuestiones muy interesantes que sirven de ejemplo. Otra forma de innovar es desde la audiencia, ¿sí? Los diseñadores de videojuegos, una de las cosas que hacen cuando comienzan a pensar en sus proyectos es pensar hacia quiénes va, cuál es su audiencia. Y existen nuevas audiencias para los videojuegos. Como por ejemplo las mujeres. Las mujeres se han convertido sorpresivamente en uno de los mercados de mayor crecimiento en los videojuegos. Y estoy hablando de mujeres adultas, ¿sí? Particularmente con lo que se conoce como los videojuegos casuales, que son videojuegos de reglas muy simples, de corta duración, que las mujeres pueden jugar en los dispositivos móviles o en el Facebook,
Esto se ha convertido en una verdadera revolución dentro del negocio de los videojuegos. O, ¿por qué no?, videojuegos para la tercera edad. Hoy los videojuegos pueden llegar a todas las personas, como en este caso que estamos viendo personas con distintas discapacidades que hoy todas las tecnologías con las que podemos contar o las que podemos acceder también les permiten trabajar en videojuegos. O unas cuestiones más interesantes como videojuegos para autistas, para ayudarlos en su comunicación. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué es lo que pasa con las redes? ¿Cómo viene la innovación desde el tema de redes? Hasta ahora, hasta hace algunos años, cuando uno pensaba en videojuegos, tenía esta imagen. Un jugador solo, interactuando con la computadora, o a lo sumo jugando de a 2 o de a 3, en forma colaborativa o competitiva. Pero esto cambió. Para mí es como volver a las bases, ¿sí? Cuando en tenis o en golf empezás a jugar mal de un día para el otro y no sabes lo que te pasa y cuál es tu problema, los profesores siempre te dicen, volvé a las bases. Volvé a lo que te enseñaron al principio, a cómo era al principio, a las primeras técnicas, y vas a recuperar tu swing en este caso. Esto en videojuegos significa volver a lo que pasó desde los inicios de la humanidad cuando las personas empezaron a jugar, ¿sí? Donde la diversión era jugar en grupo, ¿sí? Y a su vez la comunicación era parte de la diversión. Esto es lo que pasa hoy con los videojuegos en las redes, como en el caso de los MMOs. Los MMOs son videojuegos online masivos, multijugador, como en el caso de World of Warcraft. Esto es un videojuego muy exitoso, donde en cualquier momento, en este momento, hay cientos de miles de jugadores de todo el mundo tomando el rol de magos, de guerreros, y recorriendo ese mundo y trabajando a su vez en grupo para resolver aventuras y resolver misiones. World of Warcraft tiene actualmente más de 10 millones de usuarios registrados. Otro caso todavía más interesante es el de Club Penguin. Club Penguin es más que un videojuego, es un mundo virtual donde los jugadores, en este caso los niños, pueden interactuar entre sí, realizar competencias de videojuegos, comunicarse, todo dentro de un ambiente controlado, ¿sí? Club Penguin es impresionante, hoy tiene 150 millones de jugadores registrados. O el caso más cercano de Mundo Gaturro. Mundo Gaturro es un caso similar al de Club Penguin, pero es argento, digamos. Aunque no tanto, porque hoy, según lo que cuenta la gente de Mundo Gaturro, la empresa que está detrás, hoy cubren todo el mundo de habla hispana. Y cuentan con más de 6 millones de jugadores registrados. Facebook se ha convertido en una plataforma fundamental para el tema de los videojuegos. Usuarios de todo el mundo están en todo el tiempo jugando, compartiendo sus avances en los videojuegos, molestándonos un poquito para que los ayudemos a encontrar ovejas perdidas y cosas como esas. Pero bueno, atrás de esto se imaginarán que hay un negocio impresionante. Fíjense estos números. 53% de los usuarios de Facebook, que son más de 500 millones de personas, utilizan sus videojuegos. De esos jugadores, el 69% son mujeres. Y el 19% de esos jugadores dicen que son adictos. El 20% ha pagado en algún momento para obtener algún beneficio en los juegos de Facebook. Y 56 millones de personas juegan diariamente. ¿Sí? Es interesante. Muy interesante también desde el punto de vista de los negocios. Este es un videojuego muy nuevo. Lo rescato porque se llama Mónaco. Es la primera vez que veo un videojuego multijugador, en este caso, que realmente la diversión es jugar en forma colaborativa. En estos juegos lo que vos haces es tomar distintos roles y realizar una operación de un robo, ¿sí? En una forma en forma de comedia, muy divertido, muy adictivo también. Pero lo que yo rescato de este juego es que es la primera vez que veo realmente un juego donde queda muy claro
que para ganar hay que trabajar en forma colaborativa. Jane McGonigal es una autora que desarrolló una tesis que se llama Reality is Broken, la realidad está quebrada, vendría a ser. Lo que ella postula es interesante, muy debatible, por cierto. Ella estudió casos como el World of Warcraft y otros videojuegos que hemos visto antes, lo que pasa con los juegos en red, y dijo, pucha, en cualquier momento tengo que jugadores de todas partes del mundo, de distintas nacionalidades, se ponen de acuerdo para realizar una misión. Y van todos juntos en un mundo fantástico. Entonces dice, ¿cómo puedo hacer yo, cómo podemos hacer para que esa experiencia, ese potencial de los videojuegos pueda ser aplicado para resolver los problemas sociales que vivimos diariamente? ¿Cómo esa potencialidad de los videojuegos puede ser llevada a esto? Es muy interesante su libro y realmente vale la pena leerlo. No es que vamos a estar de acuerdo en todo lo que ella dice, pero es para pensarlo. Otra forma de innovar es desde el diseño. Desde el diseño de videojuegos. El diseño de videojuegos tiene que ver con construir una idea y llevarla a cabo, ¿sí? A implementarlo. El diseñador es un poco el corazón de la creatividad y la innovación en el desarrollo de videojuegos. De ellos dependen principalmente todo lo que tiene que ver con la inventiva. Entonces, ¿en qué piensa un game designer o un diseñador de videojuegos para poder innovar? Ese soy yo, seguramente. Los diseñadores piensan principalmente dos cosas, nuevos conceptos y nuevas mecánicas. Los conceptos son las ideas de videojuegos que nosotros tenemos. Y la mecánica tiene que ver con lo que un videojuego realmente es, su funcionalidad básica. Lo que queda de un videojuego cuando le sacás todos los aspectos estéticos, todo el arte, la música, el sonido. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué tiene de entretenido eso que estás viendo, esa mecánica del videojuego? A partir de esto, se pueden crear nuevas experiencias de videojuegos o nuevos géneros de videojuegos, ¿sí? Así como existen en el cine los géneros, en videojuegos también existen los géneros de videojuegos y lo interesante es que cada vez hay más. Personalmente lo que yo creo es que mucha de la innovación surgida desde el diseño de videojuegos tiene que ver con la inmersión. El nivel de inmersión que se logra en los jugadores. Ahí es donde debe estar el principal objetivo de los diseñadores cuando trabajan en el tema de creatividad. Estamos hablando de crear nuevas experiencias, como la experiencia de este juego, que es la experiencia de correr y saltar en las alturas de los edificios sintiendo adrenalina al mismo tiempo que te persiguen, sintiendo algo parecido a lo que sienten los que entrenan en parkour, que es una actividad muy reciente. Es un videojuego que realmente te hace experimentar toda una adrenalina, el vértigo, o la experiencia de ser un semidios vengativo, ¿sí? que no tiene pudor en destruir a otros dioses, a otros monstruos, a titanes, o la experiencia de ser un soldado. Pero en este caso, en este videojuego, no es el típico first person shooter, disparos en primera persona. Este videojuego se llama American Army y lo creó o está sponsoreado por el ejército de los Estados Unidos para tratar de hacer vivir a los jugadores una experiencia real de lo que pasa en los combates. Para ellos también es una herramienta para captar nuevos soldados. O algo más entretenidos, que es tratar de hacernos vivir la experiencia de ser John o George de los Beatles en el videojuego de Guitar Hero. O vivir una experiencia increíble en un videojuego que se llama Portal, que es una suerte de juego de ingenio y plataforma, donde uno crea portales para resolver situaciones de encierro. Y es un juego muy interesante, muy lindo para experimentar. O algo mucho más bizarro. Este juego se llama EnviroBear 2000 y básicamente pareciera algo tan simple los gráficos. Te trata de hacer vivir la experiencia de ser un oso
con lo que significaría un oso manejando un auto con una sola mano, tratando de llegar a tiempo a su cueva para poder invernar, ¿sí? Al mismo tiempo que cumple algunas misiones vinculadas con el medio ambiente. Vale la pena probarlo, a pesar de lo simple que se ve o pareciera. Es una experiencia interesante. Y cosas más extrañas. ¿Recuerdan este juego? El Pong, uno de los primeros videojuegos de la historia. Bueno, alguien le encontró una vuelta de tuerca a este juego y creó esta experiencia que se llama Open Source. Open Source es un videojuego en el cual jugás al Pong, pero con tu cuerpo, ¿sí? Y solamente escuchando, no ves nada, no sabes por dónde viene la pelotita, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es moverte de izquierda a derecha jugando contra otro jugador que está enfrente a través de este sistema Kinect que les mostraba antes, que detecta los movimientos del cuerpo, detecta cómo te moves, pero vos tenés que adivinar dónde está la pelotita en base a los sonidos que te da el videojuego. ¿Sí? Una forma interesante de buscarle una vuelta de tuerca a un juego tradicional. La libertad del indie. Los desarrolladores indie o independientes están revolucionando todo el tema de la industria de los videojuegos. Al igual que el cine o la música, hay todo un debate de qué significa ser independiente. Yo estuve en Estados Unidos, tuve la suerte de estar en una conferencia donde había algunos de los desarrolladores de indie más conocidos de la industria, y todos discutían qué es ser indie, qué no es ser indie, no, vos sos, vos no. Entonces yo dije, bueno, para mí, ¿qué es lo que es ser indie? Y les traigo algunas definiciones que tienen que ver con lo que la potencialidad de un desarrollador indie para generar innovación. Un grupo de una o pocas personas, sin financiamiento de publishers, no trabajan para terceros, el diseño no está atado a un presupuesto formal y no hay limitaciones creativas. Bajo estas condiciones hay muchas posibilidades de generar innovación, desde la parte de diseño, por supuesto. Algunos casos, como World of Goo, que es un videojuego independiente, que es básicamente un juego de ingenio, pero donde la física tiene mucho que ver y es muy importante su funcionamiento. Flow, este videojuego es un videojuego indie que es el resultado de una tesis de un desarrollador que se llama Genova Chen. Básicamente lo que él pensó es salir de las estructuras lineales de los videojuegos, de las historias lineales de los videojuegos, y crear experiencias donde cada vez que jugás pasan cosas distintas, y a veces el resultado de estas experiencias de juego hasta son no previstas por el mismo diseñador de videojuegos. Limbo es un videojuego independiente también que es muy interesante, donde tenés una experiencia muy mágica con el juego, donde todo está bien, todo está muy bien diseñado. El arte, el sonido, la música, los desafíos del juego. Parece un juego de plataformas, pero tiene mucho de ingenio. O este juego que se llama Fez, que lleva la experiencia de los videojuegos de plataforma, los videojuegos tradicionales de plataforma, pero a una nueva dimensión. Solamente desde el mundo de los videojuegos indie puede salir una cosa tan extraña como esto. Super Meat Boy es un videojuego de plataformas, pero donde vos sos un pedazo de carne cruda. Imagínense lo que significa la experiencia resbaladiza de lo que es esto, ¿no? Lo interesante que es. Pero solamente esto puede pasar en el mundo del desarrollo de los indies, de los independientes. Los muchachos que lo realizaron, hay un documental donde ellos cuentan su experiencia. Nunca pensaron que podía haber dinero detrás de este juego. Sin embargo, lo lograron. Tuvieron bastante éxito, por cierto. O juegos como el Cannibal, donde la experiencia está atada al uso de un único botón. Jugás apretando un único botón. Así de simple y sin embargo es extremadamente divertido. Si hace algunos años alguien me venía con una idea y me decía, voy a crear un videojuego donde vos lo que haces es crear mundos virtuales con cubos, ¿sí?
Es decir, eso no va a tener ningún tipo de éxito. Sin embargo, este juego se llama Minecraft, es un súper éxito en el mundo indie. Lo que vos haces es crear tus propios mundos a través de cubos y una suerte de minería donde aparecen algunos personajes extraños, animales y zombies, y de noche pasan cosas extrañas, y podés visitar los mundos realizados por otros jugadores. No saben las cosas maravillosas y creativas que hay. Les recomiendo mucho este juego. Muy rápidamente les muestro algunos. Este es un video que tiene que ver con la creatividad de los videojuegos indie, donde se muestran algunos de los videojuegos indie más exitosos e innovadores que hay. ¿Sí? Es un video muy bueno. Otra forma de innovar con videojuegos es desde el arte. Hay tantas cosas interesantes para mostrar desde el arte digital para videojuegos. Y elegir algunas para mí no fue nada sencillo. Pero sí tengo que aclarar algo. Para mí, la innovación desde el arte no tiene que ver con qué tan linda es la imagen, qué tan realista, qué tan bien utilizados los colores, qué tal es la calidad, qué tal son los mundos 3D que se crean. No. Para mí, la innovación desde el arte tiene que ver con la creatividad, con las cosas nuevas. Como por ejemplo, estos son algunos juegos que no son tan nuevos como el Katamari Damacy, que es un videojuego japonés, que tiene una historia muy fantástica que lo soporta, pero lo interesante es cómo el arte es realmente muy original y acompaña la historia del videojuego. O este videojuego que se llama Psychonauts, que también tiene otra historia no convencional, y en su momento cuando salió lograba que los jugadores entren en un mundo 3D que es realmente nunca visto. Nunca se había visto videojuegos 3D de este tipo o con este tipo de arte. O Grim Fandango, que es uno de los videojuegos de aventura gráfica más exitosos de la historia de los videojuegos. Y que tiene un arte muy original que está basado en un artista, en un pintor mexicano que se llama José Guadalupe Posada. ¿Cómo lo pudieron utilizar en este juego? Es muy bueno. Cuando uno lo juega se da cuenta de lo original que es. Este es otro juego que tiene algunos años que se llama Res. Y también lo interesante de esto es que tiene todo un arte 3D que es muy interesante, una forma muy creativa de realizar estos juegos. Este es otro juego que es muy bueno, se llama Journey. Journey es otro juego de un diseñador que mencioné antes, Genova Chen. En este caso, podría haber hablado de este juego desde innovación desde el diseño y desde muchos otros lugares. Pero lo que tiene en su arte es algo muy interesante porque te sumerge en un mundo que te da la sensación de que es gigantesco, de que no tiene límites y su movimiento, su animación es original desde todo punto de vista. Hoken, que es un videojuego que les voy a mostrar ahora, que es un videojuego muy nuevo, nos sumerge en un mundo futurista, en una batalla de robots, donde realmente el mundo que nos muestra me hace acordar mucho a las películas de ciencia ficción clásicas. Está muy bien logrado, a pesar de ser un juego que tiene cierto nivel de violencia, más allá de que hay robots y no hay humanos. Ahora van a ver el detalle del mundo 3D que tiene este juego. Es un videojuego en red, es decir, uno combate contra robots que son manejados por otros jugadores o por varios jugadores. No sé si se alcanza a ver, pero el nivel de detalle es muy interesante. Otra forma de innovar es desde la narrativa.
hoy los gamers definen su experiencia de juego no solamente por cómo interactúan con el mismo o con el arte del mismo, pero también por la historia, ¿sí? Y cómo el desarrollo de esta historia acompaña el juego. La historia, la narrativa, los guiones de los videojuegos hoy son tan importantes como lo son para el cine. En este caso, Heavy Rain, el juego que también tiene un par de años, yo creo que lleva al límite la interactividad en los videojuegos. Esto más que un videojuego es una novela jugable, ¿sí? Donde vos estás protagonizando un thriller psicológico. Es algo muy, muy impresionante. Y yo creo que en la medida que sigan saliendo este tipo de videojuegos, va a producirse una nueva revolución en la industria. BioShock es un videojuego que también podría haberlo mencionado desde su arte, como innovación. A priori, cuando uno lo ve, dice, este es un videojuego, otra vez un videojuego con disparos en primera persona, pero no. Su primera versión te sumerge en un mundo submarino, fantástico, donde la historia tiene unas vueltas de tuercas realmente muy, muy interesantes. Les voy a mostrar un poquito, para que tengan una idea, por lo menos su parte gráfica. Esta es la última versión del BioShock. Fíjense también, el arte de este juego es algo realmente impresionante. La animación, el mundo en el cual nos sumergimos. Toda una experiencia jugarlo, vale la pena. Imagínense lo que tiene todo lo que pasa en la historia de este juego, se los recomiendo. La innovación a veces pasa por formas aún más extrañas de romper las convenciones de las narrativas. En el caso de Braid, que es un videojuego de un desarrollador que se llama Jonathan Blow, la historia no es lineal, pasan cosas raras, ya de por sí la historia es extraña, pero el manejo del tiempo en el juego tiene que ver con la narrativa, o la narrativa tiene que ver con el juego, es unas cosas. Lo hace muy entretenido, no es un videojuego de plataforma, es un juego de ingenio y es mucho más que eso. En Argentina tenemos un ejemplo que es el desarrollador Daniel Benmergui, que hemos tenido la suerte de traerlo a nuestra facultad en algún momento, que desarrolló un juego que se llama Today I Die, que ganó muchos premios a nivel internacional como desarrollador independiente. Y este juego en particular puede ser considerado poesía, ¿sí? Es una experiencia completamente nueva de juego. Se las recomiendo también para probar. O su último juego, que se llama Storyteller. En este caso, acá Benmergui rompe, yo creo que todos los moldes, todo lo que uno entiende sobre videojuegos. Esto es una historia interactiva, en la cual te presenta distintas viñetas sobre una historia y vos vas cambiando los personajes de lugar, los roles de los personajes, y todo cambia, y la historia se da vuelta completamente, y se producen unas vueltas de tuerca en la historia que son muy divertidas, y que aún desde su simpleza yo creo que es un videojuego que va a ser muy exitoso,
Yo he tenido la oportunidad de probarlo, todavía no está en el mercado, si bien hay alguna demo online dando vuelta. Y por último, el último punto que voy a tocar, desde dónde se genera innovación, es desde la universidad. La universidad hoy se presenta como el espacio ideal para continuar desarrollando e incentivando la industria. Y esto se realiza a través de numerosas actividades que tienen que ver no solo con la formación, sino también con la vinculación y con la extensión. En la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral hemos dado el primer paso al crear la primera carrera universitaria en formación de desarrolladores y diseñadores de videojuegos, que es la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos. Es una carrera a distancia, por lo tanto contamos hoy con más de 300 alumnos de todas partes del país. Y a partir de del desarrollo de esta carrera, en la facultad hemos trabajado muchas actividades que tienen, como decía antes, este objetivo de seguir apoyando la industria, de seguir posicionando a la universidad y a la facultad como centro de videojuegos. Algunas de esas actividades son, por ejemplo, las jornadas de videojuegos, que ya van por su 5ª edición, todos los años en el mes de septiembre se realizan. Es un evento que organizamos junto con el Ministerio de Producción del Gobierno de la provincia de Santa Fe, que también es nuestro padrino de la carrera de videojuegos, y también lo hemos organizado con distintas organizaciones de desarrolladores locales o nacionales. O actividades como la UABI 2012, que es un evento más bien científico y académico que hemos realizado el año pasado acá en Santa Fe en conjunto con las jornadas. Acá les dejo algunas de las imágenes de los distintos eventos que hemos realizado. Una de las actividades que hemos realizado fue un concurso de videojuegos educativos, ¿sí?, que tenía por objeto concientizar en temáticas medioambientales y que tienen que ver con el agua, y se realizó en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Fue todo un éxito, fue para nosotros una experiencia realmente muy interesante. Otra de las actividades que realizamos todos los años es la Global Game Jam. La Global Game Jam es un evento internacional que se realiza los últimos días del mes de enero, ¿sí?, que es una suerte de campamento, ¿sí? Es un campamento donde 48 horas tenés que desarrollar un videojuego en una determinada temática. Es una experiencia muy, muy interesante, es extremadamente social, se generan lazos y es algo muy entretenido, muy divertido, al mismo tiempo muy desafiante. Lo venimos haciendo desde hace varios años y la verdad que venimos creciendo año a año, y a raíz de ello se han creado grupos y hemos podido fomentar aún más la temática videojuegos en nuestra facultad. Acá tenemos algunas de las fotos del evento. Hace muy pocos meses hemos logrado esto, que era todo un sueño para nosotros, que es tener un laboratorio de innovación en videojuegos dentro de nuestra facultad. Este es todo un hito, y yo les diría que es un hito a nivel latinoamericano, porque es el primer laboratorio en su tipo acá en Argentina. Es un espacio donde alumnos, profesores, investigadores, mismo empresarios o emprendedores pueden utilizar el equipamiento que tenemos para realizar desarrollos, contar con toda la experiencia de los profesores que están vinculados al laboratorio. Por ejemplo, este mismo sábado a las 11:30 de la mañana en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, 3 grupos de alumnos de Ingeniería Informática y de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos van a presentar sus trabajos que estuvieron haciendo, experimentando en algunas tecnologías de desarrollo de videojuegos. Les recomiendo que vayan porque es una experiencia que va a ser muy interesante cómo va a ser transmitida.
Y ya para ir cerrando, les dejo un video institucional de nuestra carrera y de los eventos que realizamos en la facultad. Las sociedades contemporáneas está potenciando el desarrollo de nuevas industrias que demandan profesionales calificados. Los videojuegos constituyen una de estas industrias que da trabajo a miles de personas y que ya generó miles de millones de euros en todo el mundo, superando en facturación a la música y al cine. En Argentina, la industria está tomando fuerza. Sus productos ya se comercializan en el mundo y registra tasas de crecimiento superiores a la media nacional. Surgen emprendimientos locales y se radican empresas internacionales que emplean a profesionales argentinos. La tecnología de los videojuegos es aplicada en diferentes plataformas, computadoras, consolas, dispositivos móviles, web, y tiene diversos fines, como entretener, entrenar, simular. Esta amplia variedad de estilos de videojuegos necesita de profesionales formados específicamente en esta disciplina. Profesionales que hoy no alcanzan a cubrir la incesante demanda laboral que presenta el sector. Es así que la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral creó la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos. La Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos es la única oferta universitaria de su tipo en Argentina. Comenzó a dictarse en 2010 y ya cuenta con más de 200 alumnos provenientes de distintos puntos del país. Tiene una duración de 2 años y medio y se dicta a distancia a través del campus virtual UNL, cuya red de centros de apoyo se extiende a más de 100 localidades del territorio nacional. El plan de estudios de la carrera incluye 14 materias y un proyecto final. Abarca contenidos de ciencias básicas, dibujo y animación digital, programación y diseño de videojuegos. El objetivo es formar técnicos capacitados para programar software de videojuegos, desde su diseño hasta su implementación. ¿Querés estudiar una carrera corta, novedosa y con una salida laboral garantizada? ¿Querés ser un profesional de una de las industrias con mayor proyección de futuro, que incrementa beneficios multimillonarios año tras año? ¿Qué estás esperando? La falta de tiempo y la distancia geográfica ya no son excusas. Inscribite a la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos y accede a una educación universitaria de excelencia desde la comodidad de tu casa, en cualquier lugar del país, adecuando el estudio a tus ritmos y exigencias personales. Informate en el área de educación a distancia de la FICH o ingresando a www.unlvirtual.edu.ar. Entonces, hola, hemos llegado casi al final de este recorrido, donde
hemos visto un poco algunos de los puntos que yo considero básicos para entender lo que sucede en la innovación en videojuegos. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? La primera conclusión que tengo que es interesante es que innovar no requiere de una gran inversión. Innovar muchas veces pasa por la gran parte de las veces pasa por la creatividad de los desarrolladores. Pero también un videojuego innovador no significa que sea un videojuego exitoso. Un videojuego exitoso tiene que ver con la aceptación por parte de los usuarios, de los jugadores, de las personas que lo utilizan. Esa es la clave del éxito. Esto es un pensamiento mío. Un videojuego innovador o no, si no posee una dosis importante de entretenimiento, difícilmente pueda dejar una marca en la industria. La diversión forma parte de la experiencia. Entonces, ¿qué es innovar en videojuegos para mí? Innovar en videojuegos no es ni más ni menos que crear nuevas experiencias, ¿sí? Quería, bueno, ya para finalizar, agradecer a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Alejandro Capadora en particular, por haberme invitado a esta charla. Quería agradecer también a mi hijita Anita, que me ayudó a armar la presentación, así que estas nuevas generaciones que saben tanto de esto, y a todos ustedes por haberme escuchado. No sé si hay tiempo para que algunas preguntas. Si se quieren comunicar conmigo, acá les dejo mi cuenta de Twitter. Gracias. Bueno, le agradecemos a Sebastián por haber venido y participado del café. Vamos a hacer rápido 10 minutitos para no extendernos mucho más de preguntas. Quien quiera me avisa y le acerco el micrófono. Parece que me van a liberar temprano. ¿Ninguna pregunta? Bueno, parece que quedó claro. Bueno, desde la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia les agradecemos a todos por haber venido y los esperamos el miércoles 5 de junio en el próximo café. Muchas gracias.